Listo. Muy buenos días, bienvenidos hoy a la reunión académica de Enfermería RAE. La RAE es un espacio gratuito y abierto para presentar y compartir propuestas, pensamientos críticos, opciones de cuidado diferente, innovador, que permiten visualizar la enfermería con grandeza y con propiedad gracias a los aportes de diversas personas que se han comprometido con la profesión, alimentando así cada día el cuidado y la salud de los seres humanos. De manera interrumpida desde 1989, la RAE ha llegado a sus hogares los últimos meses de manera virtual y en este 2021 comenzamos a hacer algunas conferencias de manera sincrónica. Algunas especificaciones: esta presentación no se edita por implicaciones éticas y para ser fieles de las ideas del expositor. Igualmente se está grabando para posteriormente ser compartida por medios universitarios. Hoy, 21 de abril, tenemos como invitada a la doctora Claudia Cecilia Álvarez Franco. Ella es enfermera, especialista en administración de servicios de salud, magíster en enfermería, doctora en enfermería y profesora de la Universidad de Antioquia. Hoy tendremos el tema, el género desde la perspectiva de Joan Scott. Doctora Claudia Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos y tiene toda nuestra atención. Buenos días, Chayana, muchas gracias por la invitación y quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos van a acompañar de manera sincrónica y las personas que luego harán la revisión de este material de manera sincrónica. Muchas gracias a Extensión por hacernos la invitación y en este momento voy a iniciar para compartir mi pantalla. Muy bien. Bueno, en una oportunidad anterior les presenté otro autor. El autor de aquel momento fue Wilhelm Dilthey, se me estaba escapando el nombre. Wilhelm Dilthey, que fue un filósofo. En esta oportunidad, nuestro encuentro académico, quiero que nos acompañe Joan Scott. Ella es una historiadora en formación de pregrado y posgrado y trabajó un tema muy interesante que fue el género, desde su perspectiva histórica, pero que bien se puede aplicar a otros espacios, a otros lugares, en nuestros encuentros de investigación. Entonces, les invito para que en estos momentos me acompañen para que hagamos esta revisión de esta autora. Me dan un poco de tiempo, que es que no quiero apresurar la presentación, que hay veces que se pasan demasiadas diapositivas y hay veces que pasan de manera lenta. En este momento está lenta, pero bueno, mientras ella retoma su rumbo, la presentación, yo les voy contando que esta autora nació en 1941, cercana este año con los 80 años, y les mencionaba que de pregrado y posgrado su formación es en historia. Joan Scott, discúlpenme, yo miro que es porque no quiere pasar. Joan Scott, como les comentaba, hizo un escrito, y un escrito especialmente con la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque resulta que ella tiene una gran afinidad con los trabajos de corte histórico y permítame que es que estoy nuevamente haciendo este ejercicio de compartir pantalla, a ver si esta vez sí me permite el paso de las diapositivas. Bueno, les estaba mencionando, miremos a ver si esta vez es mucho más amigable el que yo pueda presentarle acá. Bueno, voy a iniciar en esta diapositiva para que no tengamos dificultad. Entonces les mencionaba que Joan Scott presentó un documento muy especial que tiene relación con el tema de género. Pero antes de que entre a detallar un poco más lo que corresponde a su línea de pensamiento, entonces quería iniciar con esta imagen. Resulta que cuando uno se adentra o hace alguna búsqueda acerca de lo que es el género, de una forma muy particular,
lo lleva a este tipo de imágenes, indicando como si el género tuviese afinidad con lo que es solamente la diferencia entre hombres y mujeres, con este binario. Orienta, principalmente en América parece como si tuviese una inclinación a que le quisieran a uno mostrar como si esta fuera lo que es la definición de género. Entonces, además, o antes de presentarles propiamente el pensamiento de Johannes Cole, que era con el que les estaba iniciando y que fue la imagen inicial que les presenté, me gustaría dar como esas pequeñas claridades como para mostrarles lo que es su línea de pensamiento, pero enmarcada como con ese espacio o con esa claridad, valga la redundancia, que quiero que tengamos todos con relación a lo que es el uso del concepto. Entonces, esta es la imagen que les estaba presentando, que es lo que le muestra a uno en la búsqueda en general cuando uno va a presentar o intenta indagar un poco acerca de imágenes que lo lleven a uno a género. Otro elemento que quiero que tengamos en cuenta en esta presentación, y específicamente si nos escuchan desde otras áreas de formación, bienvenidos, bienvenidas, pero pues como tenemos este espacio que es un académico especial que tenemos en enfermería, entonces ahí quisiera ocuparme de que tengamos el metaparadigma, nuestra línea base de conocimiento, la que debe de atravesar todos nuestros planteamientos. Y en este metaparadigma es donde quisiera desarrollar algunos apartados de esta autora que les voy a presentar. Entonces, retomando el tema de género y lo que les planteaba que otro lineamiento importante es el metaparadigma, cuando yo me dedico o cuando yo busco el significado de lo que tiene que ver con género, encuentro que el género, desde su perspectiva etimológica y desde la definición que nos provee la Real Academia de la Lengua, viene del latín que es genus, y se ocupa del estudio de características, de estas características, y son las características propias de la educación, de la clase social, del sexo y de la etnia. Entonces, es en este momento donde yo quisiera, como con ese primer apartado que les estaba presentando, donde les hablaba acerca de esa imagen, cuando uno quiere hablar de género y lo lleva a uno a esas imágenes que hablan solamente del binario o de la diferencia hombre-mujer, la claridad que quisiera que estableciéramos en este momento, desde la etimología y desde la Real Academia de la Lengua, es que el género no tiene que ver propiamente con esa diferencia. Si vemos, aquí vemos la palabra sexo, y cuando vemos la palabra sexo es esa diferencia, es ese binario, y esa diferencia entre hombre y mujer hace parte del género, pero no es exclusivamente la definición. La definición son todas aquellas diferencias que se encuentran con educación, con clase social, diferencias étnicas y diferencias propiamente sexuales. En ese orden de ideas y con el planteamiento que yo les hacía a ustedes de lo que es el ambiente y de lo que es el ser humano inmersos en el metaparadigma de enfermería, entonces, cuando yo me quiero ocupar de revisar el género, el concepto de género, yo debería de hacer una revisión primero si estoy hablando de un individuo o de una comunidad en la que estoy hablando de hombres, mujeres o solo hombres que establecen algunas diferencias étnicas, llámese que estoy hablando de una comunidad indígena, de una comunidad afrodescendiente o de algunas otras formas de conformación. Y también, si yo me adentrara en el concepto de ambiente, entonces es importante que yo establezca algunas diferencias o tenga esas claridades si estoy hablando de diferentes clases sociales, bien conocido para nosotros y que marca en muchas oportunidades que se puedan dar ancladas a esta otra palabra que yo tengo acá, que es educación. Entonces, mírenme que cuando yo encuentro esa primera imagen que yo les presentaba, donde solamente me quieren enmarcar o me quieren presentar solo esta diferencia de sexos, yo pido o es importante tener una mirada mucho más amplia, donde estamos hablando de lo que es educación, clase social, etnia, sexo, todas aquellas variables que hacen parte del ambiente, variables que hacen parte
que son propias del ser humano, individuos o comunidades, y que realmente nos llevan a lo que es establecer esta diferencia de lo que sería como tal el género. Ahora sí, retomando nuevamente el pensamiento inicial que les estaba mencionando acerca de Johann Scott, entonces con esas claridades que les establecí o que les presenté, ubicadas en la etimología y ubicadas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, paso a decirles que Johann Scott es una mujer historiadora en formación de pregrado y posgrado, y que ella nació en 1941. Yo les mencionaba ahora en unas palabras y les decía que está este año con sus 80 años, y que sus afinidades de trabajo son género, con todas las diferencias que les establecí, específicamente el tema de mujer, porque ella se ha declarado como una feminista, y es que específicamente le interesa conocer o adentrarse o profundizar en todos los temas que tienen que ver con mujer, y también tiene una afinidad con el tema de historia de las mentalidades. En este sentido, Johann Scott sacó un artículo, y esto es importante porque esta línea de pensamiento no es propia de una publicación que haya sido un libro o algo muy extenso, no. Johann Scott publicó un libro y en un artículo, perdón, y este artículo lo denominó el género, una categoría útil en el análisis histórico. Lo publicó a través de la Asociación Americana de Historia, y fue en el año de 1986. Pues resulta que los análisis que Johann Scott hizo en este artículo fueron de trascendencia, fueron bastante interesantes, y a partir de este momento se convirtieron en un referente para llevar a cabo trabajos con características históricas que tuviesen inmersos la perspectiva de género, porque en la forma en que ella lo plantea, el género es una categoría obligada de trabajo en la cual yo no debería desconocer que cada que yo tengo un acercamiento a seres humanos, yo estoy hablando en alguna medida, o esos seres humanos están impregnados por el medio en el que están, y están impregnados por sus diferencias, como lo decía, biológicas, sexuales, y por las diferencias étnicas. Entonces, esto ella lo hace visible en un trabajo histórico, pero parte de lo que yo quisiera presentarles a ustedes hoy es que esa forma, esa línea del pensamiento que ella nos da, podemos trabajarlo y tiene vigencia para trabajarlo con temas de actualidad, o sea, no solamente en una corriente histórica, como pensaríamos en la cotidianidad, que estaríamos hablando de un antes. No, podemos trabajarlo en temas de actualidad, y espero contar con el tiempo o con los minutos necesarios para darles algunos ejemplos muy, muy pequeños, desarticulados de una rigurosidad de investigación, pero que me parece que pueden ilustrar y pueden ser un ejemplo mucho más interesante, y que puede dar más claridades acerca de lo que les estoy presentando. Entonces, retomando el tema del artículo que Skonos escribió en el 1986, ella en este artículo habla de género, habla de lo que es el feminismo, y ella se apoya en diferentes autores para hacer como todo ese proceso de argumentación acerca de lo que es el género. En este proceso de argumentación, ella toma otra autora que de pronto en algún momento tendremos la oportunidad que se las presente, y se llama Mary O'Brien. Porque entre todo este listado de autores que ella presenta, específicamente yo retomo a Mary O'Brien? Porque resulta que ella fue una autora antes de Johann Scott, ya no está viva, y resulta que ella fue una enfermera canadiense muy interesante, no muy conocida, y es un nombre que tal vez para ustedes sea nuevo en el tema de enfermería, porque tenemos autoras que son mucho más cercanas a nosotros, que les hemos conocido los trabajos. Mary O'Brien posiblemente no es muy cercana. En algunos espacios la he mencionado, y quiero en este momento solamente que tengamos en cuenta que ella fue una enfermera, fue una partera, y específicamente fue una mujer feminista, y ella se ocupó y sí escribió un libro donde le lo tituló Las políticas de la reproducción, y hace específicamente un trabajo muy interesante y habla acerca de lo que es la reproducción, y específicamente con la reproducción
todo lo que está inmerso, o sea, no solamente con aquel imaginario que tenemos nosotros de la mujer, gestante, parto, posparto, no, todo lo que está inmerso, todo lo que hay en el medio y que nos invita a que sea reevaluado. ¿Cómo se busca la reproducción, pero con medios de producción? Y ese específicamente es la motivación que ella tuvo para darle el título a este trabajo. Pero realmente no estamos hablando de Mario Bryan, sino que estamos hablando de Scott. Pero me parece interesante porque Scott se apoya en esta enfermera para plantear esta línea de pensamiento que es muy interesante y que ella lo toma como un insumo que le sirvió para establecer su propia visión y su propio planteamiento acerca de cómo se deberían revisar los trabajos en perspectiva de género. Johann Scott, y aquí puede ser un pensamiento con unas características cualitativas. Ella habla de un proceso de deconstrucción y construcción, donde yo lo que hago es tomar aquella información que tengo y me dedico a mirarla, a deconstruirla, a detallar, a sacar los fragmentos de esa información que estoy teniendo para armarla nuevamente. Es tomar las fichas del rompecabezas, pero tomar esas fichas, pero pensemos, imaginemos un rompecabezas que no es estático, que me permite siempre llegar a la misma figura, no. Este es, imaginemos un rompecabezas que es mucho más dinámico porque me permite que yo pueda tomar unas piezas y armarlas con diferente intención, pero que encajan y que tienen lógica. Y ahí es cuando ella nos lleva a este siguiente pensamiento, rechazar la imagen de permanencia. O sea, cuando queramos someter un trabajo o una revisión a esta perspectiva de género, es partir de que eso que yo estoy mirando no es permanente, puede ser sujeto a revisarse y ajustarse y a sacar un nuevo producto. Y aquí pasamos a un siguiente momento, donde ella dice que son procesos que debemos mirar con estrecha interrelación. O sea, yo tengo que mirar dónde esas fichas del rompecabezas dinámico, ese rompecabezas dinámico que les estoy proponiendo, lo miremos cuáles son las relaciones que hay entre ellos. Es importante mirar, y ella hace una metáfora que puede ser muy interesante y es mirar aquellos nudos que pareciera que no se pudiesen desatar. Y cuando yo miro, finalmente, un nudo es un nudo, pero si yo tengo la suficiente paciencia y hago el suficiente proceso de deconstrucción y construcción, es un nudo que se puede abrir. Entonces ella dice que miremos dónde están esos nudos y posiblemente cuando yo me tengo un problema en mente, desde la perspectiva de investigación, cuando tengo un problema que quiero resolver, yo puedo ubicarme y puedo llegar a problemas mucho más complejos. O sea, cuando yo entro con una pregunta, voy a retomar algo de lo que hice con relación al tema del parto, de lo que han sido las prácticas de cuidado antes de la formación profesional en enfermería. Esas prácticas de cuidado o llegar a esa línea de pensamiento o encontrar ese proceso de construcción y construcción me permitió establecer o dejar ahí en entredicho o dejar reposando algunos otros temas que pueden ser de interés y que yo debiera de trabajar y que no debiera de perder para trabajarlos a futuro. Entonces es eso, identificar problemas y la posibilidad de acceso a problemas mucho más complejos. Scott también nos dice que este trabajo de género no le pertenece exclusivamente a individuos. Yo lo puedo retomar y lo puedo tener en cuenta para individuos o para comunidades. Y siempre en este trabajo debo buscar qué interrelaciones tienen. Mire que yo cuando hablaba de la etimología y de la definición de género, les hacía algunos ejemplos y les decía que yo puedo tener per comunidades indígenas, mírenme que ahí estoy buscando la interrelación. Puede que sean hombres y mujeres, pero que tienen una afinidad y es que pertenecen a una comunidad indígena o pertenecen a una comunidad afrodescendiente o el tema común que ellas tienen, la interrelación, es que todas son mujeres, pero con una particularidad y es que pertenecen a diferentes comunidades o son mujeres que pertenecen a diferentes clases sociales. Entonces, míreme que yo ahí obligatoriamente no estoy ubicándome solamente en el binario hombre-mujer, sino que estoy estableciendo individuos o comunidades con particularidades. Y
Otro elemento, y ella lo retoma del pensamiento de Foucault, es que ella dice que la noción de poder unificado y centralizado se tiene que sustituir. O sea, yo tengo que partir de que no hay nada inamovible, no hay nada que no se pueda revisar y que no se pueda someter a un nuevo discurso. Y en ese sentido, recordemos que el trabajo de Foucault con el poder, quienes lo han trabajado más a profundidad, ella dice que esa sensación de que todo está ya inventado, que ya todo está dicho, que la norma fue creada y que no se puede revisar, ella dice que no, que eso puede ser objeto de volverse a revisar y de volverse a plantear, porque en esa construcción de la norma o en ese establecer algún momento, intervino un grupo, intervino unos intereses, intervino unas personas, y por eso cuando yo la voy a revisar, lo apropiado o no de este momento o de este trabajo que yo estoy revisando, yo lo tengo que mirar porque posiblemente hay una nueva forma en la cual yo lo puedo plantear y establecer si realmente fue de una manera equitativa o obedeció a intereses particulares. Luego de esta serie de reflexiones o de planteamientos, resulta que Scott nos hace su propia definición, o sea, nos dice qué es el género en su línea de pensamiento y qué es el feminismo. Cuando yo hablo del género, ella establece, retomando el pensamiento de Scott, por supuesto, ella dice que el género son relaciones primarias, constitutivas de poder, son relaciones que se establecen entre grupos y esas relaciones tienen un fin común. Y ese fin común en algunos momentos es establecer líneas de poder y que de ahí se tiene que partir. Y eso sería hacer una revisión con perspectiva de género. Cuando yo planteo el feminismo me habla de que yo tengo que establecer las diferencias basadas, aquí sí, en la diferencia exclusivamente de los sexos. Entonces, mírenme la importancia o como lo que yo pretendía de que al inicio estableciéramos como un lenguaje común para esta presentación donde yo les decía que era importante establecer y dejar claro lo que era el género y lo que es el feminismo, que a veces pareciera en el común de las personas o en algunos grupos o en algunos espacios como si ambos conceptos pudieran usarse de manera indistinta y realmente son totalmente diferentes. Y Johann Scott deja eso claro en su trabajo. Eh, ya les había dicho que ella plantea de que el género es el medio primario para articular el poder y establece y nos plantea de que la consideración del género debería ser parte de todas las investigaciones. O sea, cuando yo estoy haciendo un trabajo, yo no tengo que decir, no, es que mi trabajo no es feminista. Y mírenme que por eso es que a veces se evita o se saca de lado el tomar este concepto y hacer uso de él porque de manera errónea siempre se piensa en feminismo. No, si yo voy a realizar un trabajo, yo siempre debería de establecer esas diferencias, hacerlas visibles y dentro de mi proceso de análisis, además de darle respuesta a mi problema de investigación debería de tener estas consideraciones. Entonces, desde su planteamiento, el género debería hacer parte, como ya les decía, de todos los trabajos que se realicen a nivel de investigación. Y es aquí donde llegamos a los cuatro planteamientos o a las cuatro consideraciones. Ella, cuando presenta su documento, ella dice que se ha hablado mucho de lo que es el tema de género y que se han hecho una gran cantidad, les estoy hablando para el momento en el cual ella sacó su material. Y decía que se habían hecho muchas reflexiones y líneas de pensamiento muy interesantes, pero que propiamente desde una perspectiva metodológica no se tenía claridad acerca de cuáles serían los elementos que se deberían de revisar cuando yo hablo de género. Yo les estaba hablando de etnia, de clase social, o sea, como de una cantidad de generalidades, pero ella trasciende ese pensamiento y lo lleva a algo mucho más específico, algo más concreto, algo mucho más metodológico. Y ella me dice que si yo voy a hacer
una revisión de mi trabajo con una perspectiva de género, debo de tener en cuenta estas 4 consideraciones que yo les presento aquí y que se las voy a empezar a leer de izquierda a derecha. Entonces, primero, ella dice, acá donde está el puntero láser, dice que ella que nos plantea que debemos de mirar lo que son los símbolos de los que se disponen, símbolos que son culturalmente disponibles y que me evocan alguna representación. Y ahí ella plantea algunos ejemplos, lo que ha sido a través del tiempo y con una perspectiva religiosa, la consideración de lo que es Eva, de lo que es María, para nosotros lo que son los mitos. Miremos que nosotros en Colombia y en Antioquia en particular, recordemos la celebración que tenemos en diciembre, cuando hay el desfile de mitos y leyendas. Esos son símbolos que están muy anclados a nosotros y que nos dan mucha información acerca de lo que somos nosotros como cultura. Esos símbolos no los podemos perder y ella plantea que son una de las claves que yo debo de tener en cuenta o de las consideraciones para hacer mi revisión de género. Cuando paso al segundo concepto, el segundo concepto se llama las instituciones y sus doctrinas. Instituciones vistas como estructuras físicas, como estructuras que tienen algún significado, pero instituciones también puede ser reinterpretado o también puede ser visto como aquellas consideraciones, la sociedad. O sea, no hay un lugar físico o estructural donde yo diga, esta es la sociedad, pero sí hay algo muy marcado entre nosotros. No es lo mismo que yo hable de una sociedad paisa a que hablemos de una sociedad costeña, de una sociedad que pertenece, o sea, que tenemos características muy propias de cada lugar y que se podría revisar o considerar como algo institucional. Cuando paso a un tercer momento, aquí lo que ella me plantea es que ella me dice que esos símbolos y que esas instituciones que yo identifiqué las debo de someter al debate investigativo, en el cual yo tengo que mirar, y recuerden lo que yo les planteaba en una imagen anterior, es que ella dice que se tiene que retirar del imaginario la sensación de permanencia, o sea, no hay nada que sea permanente. Entonces, ahí está, la sensación de permanencia intemporal. No importa que pase el tiempo, esta práctica se tiene que mantener porque siempre ha sido así. Entonces, ella nos dice que eso no es así, que todo se tiene que someter, que estos símbolos que yo identifiqué en ese primer ticito, en ese primer componente metodológico que ella nos dice, las instituciones que yo identifiqué las tengo que someter a un debate es a una revisión, a interrogar, a mirar si esas decisiones y todo aquello que se hizo en su momento realmente fue en aras de la equidad y de la conveniencia o si definitivamente tiene que ser revisado de nuevo. Y en un último momento, desde una perspectiva metodológica, Scott plantea que debemos de mirar en ese espacio que yo estoy mirando cuál es la definición o cuál es la identidad de género que ese grupo o que esos individuos tiene establecida. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé mi presentación, yo les hablaba de que el género podía ser interpretado de diferentes maneras. Pues resulta que ella aquí adrede dice que cuando yo estoy sometiendo mi trabajo a una revisión, a ese lugar, a esa comunidad, a ese grupo de individuos, yo tengo que leerles como parte de mi trabajo es cuál era la interpretación del género que ellos hacían cuáles eran las orientaciones, las motivaciones que les convocan para que ellos establezcan cuál es el género, cuál es la visión que se tiene en algún momento en Antioquia, cómo son vistas las personas con relación a su clase social. Todos tenemos y todas tenemos los mismos derechos o somos vistos con diferencias. Tenemos las mismas oportunidades. El acceso a la educación superior es igual para todas, o sea, es así donde tendríamos que hacer esas revisiones dependiendo del espacio o de la situación que yo esté mirando. Y para ser un poco más explícita y más clara con lo que les estoy planteando, retomo cada uno de esos conceptos y se los presento acá. Entonces, el primer concepto que nos plantean es símbolos. Cuando yo hablo de los símbolos, en este momento les planteo nuevamente y recreo con esta imagen lo que son mitos y leyendas. Y les decía, ¿cuáles son los imaginarios? ¿Cuáles son aquellos símbolos que en algunos
momentos de la vida no han sido sometidos a revisión, son inamovibles, han estado quietos, pero que tal vez con los años han llegado a la revisión y con ello quiero mirar es, por ejemplo, el símbolo de la patasola, la madre monte y que todo le pertenece al femenino. O sea, que las mujeres hemos sido vistas como con esas connotaciones y con esas particularidades en las cuales nos involucran. Entonces, sería muy interesante hacer esa revisión y retomar este apartado de los símbolos. Mírenme este otro, y aquí sí me voy con mis afectos por la historia, y les presento esta fuente primaria donde lo que hace alusiones al trabajo. Miren que la cultura paisa es muy dada al trabajo, pero resulta que esta imagen es de 1933 y resulta que dice al trabajo, el obrero antioqueño madruga. Entonces mírenme que desde ese momento ya habían unas declaraciones que decía que nosotros somos muy trabajadores, que madrugamos, o sea, como esos sellos o esas improntas que nos marcan y que casi siempre nos acompañan y que a pesar de que tengamos algunas eventualidades y algunos cambios con las dinámicas que se van dando, pero casi siempre esta ha sido como la definición o la impronta que nos han dado a nosotros los países. Entonces, mírenme qué son esos símbolos y mírenme la forma como plantean la imagen con algo muy válido para la época y era con una herramienta de trabajo y una soga. Bueno, entonces a lo que quiero es que miremos que esos símbolos son los que yo tomo y les decía que yo lo iba a presentar así de una manera desarticulada, pues porque son simplemente imágenes con las que quiero recrear y con las que quiero hacer más ejemplos para que este pensamiento de esta autora que es tan interesante, ustedes puedan ver que no siempre tiene que estar anclado a un tema de carácter de un antes histórico, no, tiene total vigencia con temas mucho más recientes. Cuando hablo del tema de las instituciones, aquí quería tomar algunos ejemplos y son algunas instituciones que están muy ligadas a nosotros. Aquí en primer lugar tengo esta institución que es una institución de carácter religioso. Podría pertenecer, pues esta cruz casi que me declara mucho lo que es una práctica religiosa, pues como muy anclada a nosotros. Pero lo que yo quería presentar realmente es toda la diversidad de prácticas que hay y que realmente se tendrían que entrar a revisar desde el punto de vista como institución, la influencia que estas prácticas han tenido en lo que es el desarrollo cultural o en algunos planteamientos o en algunas normas que se han creado que han tenido una total influencia o que han estado totalmente influenciadas con el credo religioso. Aquí quiero ejemplificar también con las instituciones lo que es la educación. Y me parecía muy interesante esta imagen porque era eso, hablar de la educación, pero esa educación diferenciada, o sea, esa oportunidad que hay de que vayan personas, hombres, mujeres, diferentes etnias, diferentes clases sociales, y me parecía que eso era importante y que era lo que nos hablaba acerca de lo que son las instituciones y la influencia de las instituciones en esos símbolos. Entonces, mírenme que ahí ese componente metodológico o ese paso a paso que SCOUT nos da no es desarticulado cada uno, sino que ellos van teniendo una relación entre sí. Las normas que se han generado a través del tiempo, y aquí recreo simplemente la norma del derecho al voto. Recordemos que el derecho al voto fue primero para el hombre y después fue para la mujer. Y las comunidades indígenas también fueron muy restringidas, hombres de comunidades indígenas fueron muy restringidos y eran vistos como menores de edad hasta su edad adulta. Entonces, mírenme que son aquellas normas que yo tendría que entrar a revisar en una perspectiva histórica, pero que hoy totalmente puede tener vigencia y yo también puedo tomar esos símbolos, esas instituciones y someterlas a revisión. Entonces eran como los ejemplos que me parece a mí que son oportunos y que me pueden ayudar a dar más claridad, como deseo yo, con este tema del género. El tercer momento es someter al debate. Entonces, mírenme que aquí rescaté unas imágenes
de los dos primeros conceptos que les presenté, de esos dos primeros momentos metodológicos que nos plantea Scott, y es aquí cuando entonces esos mitos y esas leyendas, esas instituciones de carácter legislativo, de carácter religioso, esas creencias o esas improntas que nos han dado a nosotros, tengo que someterlas al debate, tengo que someterlas a revisión. Y era como algunos comentarios que yo hacía, por ejemplo, con mitos, que yo decía, ¿por qué tiene que ser la madre monte? ¿Por qué tiene que ser la pata sola en femenino? ¿Por qué posiblemente no podría ser padre monte? O algunas otras direccionamiento o algunas otras designaciones que se diera y que eso puede ser sometido al debate, o sea, no es inamovible, no tiene permanencia. Entonces, es eso. Y algo que se tendría que someter también al debate es esta figura o esta impronta que nos han dado a los paisas, a los antioqueños, con relación a obreros, madrugadores, no sé qué, es absolutamente cierto o hay algunos apartados que yo debería nuevamente revisar y mirar a ver si siempre ha sido a través del tiempo o cuáles variables se daban. Entonces, es eso, esa posibilidad que tengo yo o esa mente abierta para trabajar. En ese apartado metodológico que nos da Scott, nos dice que yo les planteaba acerca de lo que era la identidad de género y les decía que era cuál era la interpretación de que ese grupo de individuos o esa comunidad a la cual me estoy acercando desde mi perspectiva investigativa, cuál es la interpretación que yo encuentro ahí de género, qué es el género para ese grupo. Entonces, es otro elemento importante y es el que forma la cuarta consideración que nos da Scott en su parte metodológica para que miremos acerca de lo que es el género. Y aquí me parece que este componente académico puede ser interesante si tratamos de hacer algún pequeño ejercicio donde confluyan los cuatro momentos o los cuatro componentes metodológicos que nos plantea Scott. Entonces, miren, esta es una imagen que yo encontré en el metro cuando ahorita en la celebración del 8 de marzo, donde estaba esta publicidad. Me pareció muy curiosa y le tomé una foto y hoy quise compartirla con ustedes. Entonces, mírenme lo que hacían en este planteamiento. Cuando has asistido a un centro de salud, has visto entre las personas que atienden a más hombres o mujeres, o sea, plantea y somete a revisión el trabajo femenino, específicamente en la vigencia que tenemos a través de esta temática que estamos en el día a día de la pandemia. Entonces lo que hacía era como una revisión, o sea, era como una voz ahí y mírenme en estos símbolos que acompañan esta imagen y empiezo como a tratar de hacer aquí con ustedes y quisiera que ustedes allá al otro lado, en sus espacios de trabajo, hicieran el ejercicio conmigo. Entonces, mírenme los símbolos en los cuales imaginemos que yo tengo un problema investigativo en el cual quiero darle respuesta a esa celebración del 8 de marzo, que es una celebración de reivindicación de los derechos de las mujeres, y esta imagen quiero que sea una de las que acompañe mi trabajo. Entonces ahí yo tendría que entrar a mirar estos símbolos acerca de qué me hablan, de qué me están hablando con relación a este utensilio que le colocan a la mujer de una escoba, una capa, haciendo malabares. O sea, ¿qué significado tiene eso? Y qué fue lo que quisieron vender con esta imagen. Cuando yo entro a la parte institucional, es cómo son las instituciones, porque aquí es el llamado que están haciendo es sobre el componente laboral y hacen un llamado cimentado aquí que no quedó muy visible en la imagen, pero que ustedes bien pueden consultar, donde hacen alusión a la fuente, donde está esta publicación, donde hablan de estas estadísticas, donde pareciese que la mano de obra femenina fuera quien estuviera liderando, pero en el hacer, no propiamente en la parte decisoria, no en la parte del pensar. Entonces, y eso está muy anclado a unas instituciones que a veces delimitan o condicionan mucho la participación de la mujer, y eso no ha sido un secreto para nadie en esa parte del pensar y en la parte decisoria. Entonces, mírenme que si yo empiezo a unir instituciones con símbolos y empiezo a someter esto a un debate investigativo, y yo puedo finalmente decir cuál es la identidad de género,
que se establecería con esta imagen en mi hipotético trabajo. Acuérdense que estoy siendo irreverente y estoy planteando unos imaginarios con unas posibilidades de investigación partiendo de esta imagen que hace parte de un trabajo de investigación que supuestamente estoy planteando aquí como un ejercicio para hacer mucho más claro este trabajo de Scott. Esta otra imagen que me parece a mí que es muy diciente y que nos ha acompañado, y yo sé que en este momento quienes, todas las personas que sean del área de enfermería o quienes luego vean esta grabación y que sean parte de enfermería o que hacen parte de la salud, sabemos que esta imagen ha acompañado muchos hospitales, posiblemente con las tecnologías y con el paso del tiempo, esta imagen de pronto haya perdido un poco de vigencia, pero este trabajo fue el que pasó a través del tiempo y nos hablaba de la enfermera, o sea, la imagen de la enfermera que inicialmente fue de 1941-45 y que finalmente trascendió y que acompañó muchos lugares del mundo con mujeres nativas, o sea, ya cada quien hacía la imagen de la enfermera indicando el silencio, pero desde su propia cultura, desde su propio, pues con sus propias imágenes de mujeres del lugar, de la zona geográfica. Pero mírenme que ahí yo tendría que entrar a mirar cuál es el símbolo, cuál es el significado que tiene, cuáles son los símbolos que están disponibles y que me evocan alguna representación. Entonces, mírenme que ahí estaría hablando y nuevamente motivándoles para esta presentación. También les estoy hablando de las instituciones, o sea, ¿por qué esta figura y por qué en cabeza de la mujer? Lo estoy sometiendo a un debate. ¿Y cuál es la identidad de género? ¿Por qué posiblemente esta imagen no quedó en cabeza de otro sexo? Entonces, serían como pequeños ejemplos que quisiera recrear o que mi pretensión es que acompañen este trabajo que les planteo, esta línea de pensamiento tan interesante de esta autora de Scott y que ella nos pide que hagamos estas revisiones. Entonces, mírenme que yo aquí no he planteado solamente visiones feministas. Lo que pasa es que si a veces uno tiene una impronta feminista, pues uno muchas veces interroga con esa línea de pensamiento y sobre esas formas que para uno son válidas que se trabajen. Pero si yo lo quiero hacer solamente desde una perspectiva de género, no obligatoriamente tengo que estar sometiendo todo el tiempo al debate feminista. Y este es un tema de mucha actualidad. Cuarentena, coronavirus. ¿Qué quisiera yo recrear con esta imagen? Cuarentena, o sea, si yo fuese a hacer una revisión del símbolo, pero es más que todo el símbolo de la palabra cuarentena. Yo tendría que entrar ahí sí propiamente a una mirada histórica donde yo miraría cuál fue el origen y cuál fue el origen y ahí les dejo en pequeño su origen latino y realmente lo que me quiere hacer alusión es a un concepto que me habla de 40 y que podría ser veintena, que podría ser centena, o sea, me habla del número y cuando yo hablo de cuarentena es de 40. Pero a lo que yo quisiera llegar es que los símbolos, ese símbolo de cuarentena, con las instituciones, con la vigencia que tenemos en este momento de la situación por la que estamos viviendo, ese concepto ha sido resignificado, ha tomado la connotación de la necesidad actual, porque si vemos de muchas oportunidades, y este es un tema sometido a debate histórico, es el uso del concepto cuarentena para definir que las personas debamos permanecer en casa por periodos diferentes de tiempo, no propiamente anclados a 40. Entonces, mírenme que sería como un símbolo o un concepto que bien podría tener validez hoy y que yo podría hacer revisión del concepto. Otra anotación que me gustaría hacer con esta palabra es que cuarentena tiene connotación con un componente fuerte religioso y es la cuarentena de la cuaresma y por eso es 40. Entonces, mírenme que si yo entro a hacer esa revisión de ese concepto con todas esas variables y con todas esas formas de interpretación, yo podría llegar a tener datos muy interesantes y a proponer líneas de trabajo. Entonces, estos acercamientos o estas motivaciones o esta invitación que les quise hacer hoy era para que hiciéramos esa revisión
del tema de género, pero el tema de género no visto como un feminismo, sino visto como el género, como lo plantea Johann Scott, y aunque ella fue una historiadora, es una historiadora, perdón, porque no ha muerto, es una historiadora, ella lo plantea desde una perspectiva metodológica que bien puede ser aplicada a trabajos con características históricas o a trabajos actuales. Entonces no tendríamos ninguna variante y bien podría hacer parte o estar inmerso en el metaparadigma. Yo les daba la apreciación o ejemplificaba un poco con estos dos conceptos, con el concepto de ser humano y con el concepto de ambiente, y ya que esto que tiene que ver, estos otros dos momentos, estos dos conceptos que tienen que ver mucho más con nuestra profesión, con nuestras prácticas de cuidado, entonces ya entraríamos mucho más detalladamente. O sea, lo quise presentar de una manera más amplia y más abierta, pero ya nosotros propiamente en enfermería entraríamos a hacer como un ejercicio mucho más juicioso, mucho más detallado de entrarlo en cada uno de estos cuatro conceptos. Entonces era como la motivación, era como la presentación que les quería hacer de esta autora muy interesante, y es una versión, otra versión acerca de la interpretación de lo que es el género, que ella lo usó en su momento con perspectiva investigativa, histórica, pero que yo se los quería presentar y que me parece que podría tener vigencia en los trabajos que llevamos a cabo hoy. Entonces era como el trabajo que les quería presentar en este momento, la autora que les quería presentar. Espero que haya sido clara y que haya sido de su agrado mi presentación. Queda el correo por si alguien tiene la motivación y quiere que le comparta ese escrito. Recuerden que es un artículo, no es de difícil acceso, lo podemos conseguir, pero yo lo tengo y si alguien considera, con mucho gusto se los puedo compartir. Ya dejaría en este momento de compartir mi pantalla porque terminé mi presentación. Entonces, ya, Chayana, te doy la palabra. Ay, muchísimas gracias, profesora Claudia. Como nos dice la profesora Angelina, muchas gracias por este tema tan interesante, ¿cierto? Ella nos dice que gracias por compartir las ideas de esta mujer tan interesantes. Nos unimos a ese agradecimiento también por madrugar con nosotros, por compartir este pensamiento de Joan. Un abrazo, mi profe, muchísimas gracias y esperamos entonces compartir con las personas esta conferencia de la reunión académica de Enfermería RAE.